Hice esta maqueta a escala, pero lógicamente más pequeña, de cómo llega la electricidad a nuestras casas. Y la hice desde la parte de media tensión hasta la baja tensión. Los cables de alta tensión vienen aquí a la central eléctrica. Vienen en unos postes más grandes que estos y en un calibre de cable mayor. Esos cables de alta tensión traen voltajes de hasta 500.000 voltios. Cuando llegan aquí a la central eléctrica, se les baja ese voltaje a aproximadamente de 13.000 voltios hasta 60.000 voltios y salen con ese voltaje y se convierten en media tensión, que vienen siendo estos cables de aquí. En los cables de media tensión suelen salir tres cables. Cada cable es una fase. Aquí no hay neutro. Estos cables no tienen aislante. Suelen ser del calibre 2.0 hasta el 4.0 y están hechos de aluminio. Si una fase llega a chocar con otra fase, va a provocar un cortocircuito. Es por eso que están considerablemente separadas de una con otra. Estas fases tienen mucho voltaje y es muy fácil que provoquen un arco eléctrico. Recordemos que el arco eléctrico es un cortocircuito pero a través del aire, como lo van a ver a continuación. Si las dos fases chocan, no necesitan ni chocar para entrar en corto. Como pueden ver, me hace arco, ya que como es mucho el voltaje, ioniza el aire y es como si el aire se volviera conductor. Obviamente los cables de media tensión van a tener mucho más voltaje que estos, y si una fase se acerca mucho con otra, va a ser un arco eléctrico mucho más grande. Pero como les dije, esto está hecho a una escala más pequeña. Después, los cables de media tensión vienen y se conectan a un transformador. Lógicamente, estas tres fases de media tensión se pueden derivar hacia otros lados para conectar otros transformadores. Cada fase de media tensión viene y se conecta a un portafusible, también llamados cuchillas. Esos portafusibles vienen siendo como un interruptor y sirven para desenergizar o energizar el transformador. De cada portafusible sale un cable, que vienen siendo las tres fases, pero en un cable de calibre menor. Y esos tres cables, que son las tres fases, son las que alimentan el transformador. Y ya como pueden ver, del transformador salen cuatro cables. El X0 es el neutro, X1 es una fase, X2 es otra fase y X3 es otra fase. El transformador lo que hizo fue bajar el voltaje de las tres fases. Cada fase ahora tiene un voltaje de 120 voltios. Así que tenemos el neutro con un voltaje de 0 voltios, una fase con 120 voltios, otra fase con 120 voltios y otra fase con 120 voltios. Este es un transformador trifásico porque ocupa tres fases de media tensión para funcionar, pero hay otros transformadores que solo ocupan dos fases para funcionar y de él salen tres cables. X1 viene siendo una fase, X2 viene siendo el neutro y X3 viene siendo la otra fase. Y tienen el mismo voltaje que estos. Cada fase va a tener un voltaje de 120 voltios. También van a encontrar transformadores que solo ocupan dos fases de media tensión y de él van a salir cuatro cables que vienen siendo tres fases y un neutro. O también pueden encontrar transformadores que solo ocupan una fase de media tensión y de él van a salir cuatro cables, tres fases y un neutro. Y ya como pueden ver, salen los cuatro cables del transformador. Abajo tenemos el neutro y arriba tenemos las tres fases. Por lo general, estos cables, más bien estos cuatro cables del transformador, no tienen aislante. Son cables de aluminio y suelen ser del calibre número 6 hasta el calibre 1.0. Estos cuatro cables en muy pocas ocasiones les van a poner aislante. El neutro no siempre estará en la parte de abajo,
también puede estar en la parte de arriba o incluso en los del medio, pero casi siempre estará en la parte de abajo o en la parte de arriba. A los cables que salen del transformador se les pone como un tipo palito, que no sea conductor de electricidad. Por lo general es de madera y sirve como una guía para que los cables siempre vayan lo más recto posible, ya que si no se pone, los cables pueden doblarse o se pueden medio caer, y si se choca uno con otro va a provocar un cortocircuito. Y como pueden ver, cuando se ponen estas guías, los cables siempre van rectos, sin chocarse. Y ya los cables del transformador son los que alimentan las casas, los negocios, las empresas, etc. Vamos a empezar por una alimentación monofásica, que es la que tiene los 120 voltios y consta de una fase y un neutro. Comisión Federal de Electricidad te conecta estos cables de aquí, llamados cables de acometida. Son cables de aluminio y suelen ser del calibre 6. Entonces, Comisión conecta el cable negro a una de las fases y un cable sin aislante te lo conectan al neutro, y después te manda estos cables de forma entrelazada y te los conecta a la mufa de tu casa. Como pueden ver, el neutro te lo conectan con el cable blanco, que viene siendo el neutro, y el negro pues te lo conectan a la fase. Comisión Federal de Electricidad siempre va a conectar estos cables lo más pegado a la guía, ya que si por ejemplo los conectan aquí, estos cables se pueden doblar y si después choca uno con el otro va a provocar un cortocircuito. La alimentación monofásica es para un consumo no mayor a los 5000 watts. Superando ese consumo ya se debe cambiar a una alimentación bifásica, que son dos fases y un neutro. La alimentación monofásica se utiliza más que todo para alimentar pequeñas casas o pequeños negocios. Ahora vamos con la alimentación bifásica, que son dos fases y un neutro, y nos permite tener dos voltajes. Entre una fase y el neutro tenemos un voltaje de 120 voltios y entre las dos fases tenemos un voltaje de 240 voltios. Ahí, como pueden ver, se conecta un cable negro a una fase y otro cable negro a la otra fase, y con un cable sin aislante se conecta al neutro. Y ya se envían estos tres cables y se conectan con los cables de la mufa. La alimentación bifásica es para un consumo no mayor a los 10.000 watts. Superando ese consumo ya se debe cambiar a una alimentación trifásica. La alimentación bifásica se utiliza para alimentar las casas o negocios. Los cables que salen del transformador son los cables de baja tensión. Ahora, otra cosa que hace la Comisión Federal de Electricidad es repartir las fases. Por ejemplo, a la primera casa le entregan su neutro y la fase X1. A la siguiente casa le entregan el neutro y la fase X2. Y a la siguiente casa le entregan el neutro y la fase X3. O sea, no le dejan toda la carga a una sola fase, se van repartiendo las fases. Esto sirve para balancear las cargas. Y ya por último vamos por la alimentación trifásica, que es la que tiene tres fases y un neutro y nos permite tener tres voltajes. Entre fase y neutro tenemos 120 voltios, entre fase y fase tenemos 240 voltios y entre las tres fases tenemos 360 voltios. Ahí, como pueden ver, los tres cables negros se conectan a las tres fases y el cable sin aislante se conecta al neutro, y estos cuatro cables se conectan a los cuatro cables de la mufa. La alimentación trifásica se utiliza para una casa grande, un negocio grande o una empresa. Pero por lo general, cuando una casa, un negocio o una empresa requiere una alimentación trifásica, se le instala su propio transformador. Un solo transformador es capaz de alimentar aproximadamente de 5 a 10 casas sencillas. Eso depende de la potencia del transformador, ya que hay muchos transformadores de diferentes potencias. Por si se lo preguntaban, estos cuatro cables del transformador sí están energizados.
obviamente con menor voltaje de lo que tendría un transformador real. De hecho, le conecté una lámpara y funciona a la perfección. Ahora, si toco con algo de metal los cables estos, me va a hacer chispas. Los cables que salen del transformador no pueden viajar grandes distancias, ya que tienen poco voltaje y después, si recorren grandes distancias, va a haber caída de voltaje. En cambio, con los cables de media tensión, esos sí pueden viajar grandes distancias, ya que tienen mucho voltaje. Y bueno amigos, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.